Estamos en contacto con el doctor Jorge Giubi, director del Hospital de Clínicas, para hablar con él con relación a la situación actual en este centro de referencia, porque recibe a muchísima cantidad de personas, de hecho, que está allí al límite también el hospital, como siempre. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, don Orlando, a toda la audiencia también, muy buenas tardes. Bueno, doctor, queríamos consultarle porque hoy vimos a numerosos pacientes en el patio del Hospital de Clínicas. ¿Esto fue por algunos minutos nada más? Sí, lo que pasa es que, como todos saben, el sistema está saturado, no hay más espacio, no tenemos lugar y lo que estábamos haciendo es que como habíamos, es de público conocimiento que habíamos siempre atendido, ¿verdad?, por necesidad a nuestros pacientes ahí en los pasillos. Estamos tratando de colocar bocas, ¿verdad?, por lo impráctico de los tubos de oxígeno, ¿verdad?, y para guardar los tubos para otras emergencias. Estuvimos trabajando esta mañana y estuvimos, y como si la gente de mantenimiento estuvo trabajando, ¿verdad?, y estuvo colocando bocas de toma de oxígeno en esas áreas para poder asistir a nuestros pacientes. Entonces, para evitar que la incomodidad, el trabajo del personal, tuvimos que evacuarlo en un momento, ¿verdad?, los pacientes que sí se podían, ¿verdad?, los menos graves, y bueno, en ese contexto después fueron entrando otra vez de a poco, ¿verdad? Pero sí es un hecho que estamos sin espacio físico, sin lugar ya prácticamente para atender pacientes. Toda atención que se haga ya es una situación extrema y sobrehumana ya, ¿verdad?, para el personal de salud y para el paciente, ¿verdad?, que ya no tiene ni la más mínima comodidad, ¿verdad?, para poder convalecer de su enfermedad, ¿verdad? Ahora, doctor, hay muchos pacientes que están todavía siendo asistidos en estas sillas que vemos prácticamente en todos los hospitales. Claro, sí, en todos lados vemos el sistema está sobrepasado, existen tal cantidad de contagios comunitarios y que se traduce directamente a los servicios de urgencia. La concurrencia a los servicios de urgencia es directamente proporcional a la cantidad de contagiados que hay, ¿verdad? Cuando más contagiados hay, más pacientes van a acudir. Y bueno, es como querer meter en una mesa para 10 personas, querer meter 50, ¿verdad? O sea, evidentemente va a haber gente que va a quedar afuera y bueno, gente va a quedar fuera del recinto inclusive. Lamentablemente, eso es lo que a eso estamos llegando y se evidencia eso en las urgencias y en la incapacidad ya de los colegas a poder atender a todo, ¿verdad? Que es una cuestión que no es una intención, pero hay que entender también que es imposible, o sea, todo hay límites, no, el espacio físico, la capacidad de bocas de oxígeno, la capacidad de tubos de oxígeno, la capacidad de infraestructura, la cantidad de camas, la cantidad de sillas. Imagínate de que hablamos de que no tenemos que normalizar la atención en silla a que estamos atendiendo en sillones, ¿verdad? Un poco más cómodos los pacientes, pero igual no es lo correcto, no es lo que está indicado para una atención adecuada. Ahora, doctor, ¿cómo están, hablaba usted del tema de la instalación de bocas de oxígeno? ¿Cómo están con relación a eso actualmente? Ya que en varios hospitales desde ayer se estaba hablando de que hay una altísima demanda y en algunos casos están ahí trabajando casi al límite. Y como habíamos comentado, se quintuplicó el consumo. Evidentemente, esta habilitación de estas bocas se hizo en base a un trabajo con el personal técnico, ¿verdad?, para evitar que colapse todo el sistema, ¿verdad?, porque hay una cantidad de bocas que podemos administrar con ciertos protocolos de presión y con otros aditamentos, bombas, de repente para mejorar la presión, se pueden mejorar también la capacidad de boca. Entonces eso es lo que estamos haciendo, se hizo en forma planificada, proyectada, ¿verdad?, para poder garantizar que no ocurra un colapso del sistema, ¿verdad?, como ya ha ocurrido. Respecto a la provisión de oxígeno, ¿verdad?, es constante y por el momento, ¿verdad?, nosotros tenemos dentro de lo que es la provisión de oxígeno una licitación que nos asegura hasta básicamente junio, ¿verdad?, el oxígeno. Después de eso ya hemos elevado nota a Hacienda para que ellos puedan ayudarnos con los créditos presupuestarios o
la forma de que podamos continuar con la provisión en forma ininterrumpida, ¿verdad? Porque hoy en día el oxígeno pasó a ser uno de los elementos terapéuticos más importantes e imprescindibles para los pacientes. Doctor, un paciente promedio, ese balón que vemos generalmente, ¿cuánto tiempo le sirve? Pregunto esto desde el desconocimiento, no sé, un día, 24 horas, menos. No, ese balón tiene aproximadamente entre 3 y 7 metros cúbicos y depende mucho de la cantidad de oxígeno que se le está pasando. Los balones de oxígeno y las tomas de oxígeno en general tienen unos dispositivos que se llaman flujómetros. En el flujómetro uno puede ajustar la cantidad de litros de oxígeno por minuto que le va a pasar al paciente, ¿verdad? Y evidentemente cuando peor está el paciente, mayor cantidad de oxígeno se le puede pasar, y con esas bocas, con esos dispositivos se pueden pasar hasta 9, 10 litros por minuto, ¿verdad? Entonces, si está al máximo, ese balón dura una hora y media, ¿verdad? Y si está en mínimo, te dura 4, 5, 6 horas, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos nosotros es, dentro del predio, ¿verdad?, del sistema, existen dispositivos de recarga de esos balones. Entonces, tenemos que estar recargando y recambiando, ¿verdad?, también. O sea, es un trabajo continuo que involucra personal médico, personal de enfermería, personal de mantenimiento, o sea, mucha logística ahí atrás de tratar de mantener fluido todo lo que hace falta para mantener a nuestros pacientes. Doctor, en lo que respecta al tema de medicamentos, ¿todavía hay esa carencia de algunos fármacos? ¿Cómo se encuentra con el stock de medicamentos? Respecto al stock de medicamentos, estamos trabajando en forma muy coordinada con el Ministerio de Salud. Ellos tienen nuestras necesidades, nos están proveyendo en la medida también de lo que ellos tienen y pueden. Existe una limitación generalizada respecto al acceso a medicamentos en general, sobre todo los de sedación, porque que escuchamos, ¿verdad?, que hay mucho déficit, mucha carencia con el midazolam, el atrascurio, y lo que tratamos de hacer es todo lo que podemos y todo lo que recibimos, tratar de proveer al máximo a nuestros pacientes para minimizar el impacto económico que produce, ¿verdad? Pero no dejan los pacientes de tener gastos dentro de lo que es la terapéutica hoy del COVID. Ahora, doctor, en los últimos días, de hecho, las cifras son asustadoras, la cantidad de fallecidos al menos, porque empezamos a mantener un promedio de 60. ¿Registran también muchos casos de fallecidos diarios en el hospital de clínicas por COVID? Justamente hoy al cierre del 30 de marzo tuvimos una estadística, ¿verdad? Y vimos que tenemos un porcentaje de mortalidad de 42%, ¿verdad? O sea, de cada 10 pacientes que entran, 4 están falleciendo, ¿verdad? Y esa mortalidad fue hasta marzo. Ahora en abril estamos viendo que hay pacientes más graves, hay estadías más largas también dentro de las terapias y hay más muertes también, ¿verdad? No puedo estimar precisamente la cantidad en cuánto aumentó, ¿verdad? Pero estamos viendo que de un promedio de 3, 4 que teníamos, estamos teniendo 5, 6 al día ahora. Doctor, ese de 4 fallecidos por cada 10 pacientes, desde octubre a marzo me decía, Perdón, del mes de marzo, yo nomás en octubre ya dije ya. Confusión. Marzo del 2021. Al cierre de marzo 2021, 42% de mortalidad. Doctor, con relación al tema de un fenómeno también que se está observando, que muchísimos de los pacientes son personas extremadamente jóvenes. ¿Ese fenómeno también se da allí en el hospital de clínicas? Sí, también tenemos pacientes más jóvenes con cuadros mucho más severos y por ese punto vimos que aumentó la estadía en terapia de los pacientes. Por ser más jóvenes, son más fuertes, tienen menos enfermedades asociadas, entonces son pacientes que resisten, ¿verdad? Y muchos de ellos salen del cuadro, pero también tenemos fallecidos, ¿verdad? Si se ven las estadísticas, se pueden ver que antes eran los mayores de 60 los que dominaban
la estadística de fallecidos. Hoy en día tenemos en forma importante también un aumento de entre 20 y 60 años, ¿verdad? Que también afecta mucho a todo lo que es el sistema. Doctor, qué situación preocupante, y así como están los números, o al menos las proyecciones, que hasta ahora por lo menos se cumplió, todavía vienen días bastante difíciles. Muchos estudios, incluso internacionales, hablan que para junio la situación podría estar muchísimo más complicada. Así es que ojalá no lleguemos a eso y tratemos todos juntos, ¿no?, de evitar que siga en aumento el número de infectados, y también frenar de alguna manera la tasa de mortalidad. Y si es que tomamos algunas medidas básicas que no son muy difíciles, te aseguro que se puede disminuir muchísimo la transmisión a nivel comunitario, y en ese contexto va a ayudar muchísimo a disminuir la ocupación de las urgencias, la ocupación de las terapias y la mortalidad por ende, ¿verdad? Entonces, tapabocas, distanciamiento y la higiene constante de manos son factores que están demostrados que ayudan muchísimo a disminuir el contagio, ¿verdad? Eso es suficiente. Hay demostración de otros países que solo con esas medidas han logrado resultados fantásticos. Entonces nosotros no podemos estar exentos. El paraguayo es un ciudadano ejemplar siempre, y cumplió siempre, ¿verdad? Y ahora realmente sí ya hay un poco de cansancio social, pero dejemos de lado todo y pensemos en nuestras vidas, en la vida de nuestros familiares, en nuestros seres queridos, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos tiene que motivar. Y bueno, y después evaluemos las situaciones y hagamos los cálculos para ver dónde estuvo el problema, y que, bueno, en base a esos problemas aprendamos y corrijamos nuestro destino como paraguayos. Doctor, muchas gracias, muy amable como siempre. A usted. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Jorge Givi, director del Hospital de Clínicas. Con relación a esta situación actual, están instalando más bocas de oxígeno y tuvieron que ubicar en el patio a los pacientes para que se pueda hacer este mantenimiento, a fin de dar un poco más también de comodidad a quienes se encuentran internados en este lugar. Uno de los datos resaltantes que daba el doctor es que al cierre de marzo del 2021 se registró un 42% de mortalidad. Estamos hablando de 10 pacientes que ingresan, 4 lastimosamente terminan falleciendo.